muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien esta hermosa mañana de martes, súper calurosa y soleada aquí en la provincia de Heredia. Esta mañana tenemos varios invitados de otra vez, bueno, por ahí ahorita se conecta César. Otra vez voy a estar bendita entre los hombres, César, pero bienvenido. ¿Cómo estás, Tatiana? Estoy Buenos bien días. acompañada, Así es, como siempre, como todos los martes en como OK. siempre, Así es. así Y es. contanos, Tatiana, ¿qué vamos a conversar el día de hoy y quiénes son nuestros invitados hoy en OK? Así es, hoy vamos a hablar sobre iniciativas privadas. Si vos te preguntas, o usted en casa se está preguntando qué es una iniciativa privada y dice, bueno, ¿qué significa eso, iniciativas privadas? Pues justamente es ver cómo una alianza entre lo público y privado puede generar beneficios para la población, porque al final, César, todo lo que hacemos es para y por las personas y por el bien común. Y nuestros invitados de hoy son el señor Eric Calderón, quien ya a los dos hemos tenido la fortuna de tenerlos aquí en A un Clic, y el señor Guillermo Ramírez. Eric es el director de urbanismo y vivienda de la institución y Guillermo Ramírez es el encargado de proyectos habitacionales, y justamente vamos a hablar con ambos sobre el tema de iniciativas privadas y cómo esto puede ayudarnos tanto a la institución, a otras instituciones, pero sobre todo a la población costarricense a tener acceso a una vivienda no solamente digna, sino también a una vivienda por ejemplo, en clase media, que vos sabes que ahora para las personas que pertenecemos a la clase media nos cuesta un poquitito ir al banco, poder tener un préstamo, buscar un apartamento, una casita, ¿verdad? Entonces, todas estas cositas las vamos a estar tratando hoy. Por ahí ahorita se nos conecta don Guillermo. Ahí está, Guillermo, bienvenido. ¿Qué te parece si iniciamos con la pregunta más básica y la más importante, César? Así es. Y justamente es algo que conversábamos, Tatiana, me gustaría antes de introducir en el tema de las alianzas público-privadas, de qué interesante esta figura, porque como comunicadores, como periodistas, estamos muy acostumbrados a escuchar de estas cosas, y esto lo mencionaba también don Eric Calderón antes del programa, en grandes obras de infraestructura, pero ¿cómo se come esto en el tema del urbanismo? Antes de entrar de lleno en ese tema de cómo se come en el área del urbanismo, en temas relacionados con el INBU, pues sería bueno también aclarar qué son las iniciativas o alianzas público-privadas. Y don Eric nos hacía una explicación muy buena antes de iniciar el programa, y nos encantaría que nos hiciera el favor de exponernos esta explicación de qué son las iniciativas público-privadas. Don Eric, buenos días. Buenos días, César. Buenos días, Tatiana y Guillermo, y a todas las personas que nos ven por medio de nuestras redes sociales, ¿verdad? Toda esta información es parte del día al día de lo que trabajamos en los diferentes departamentos y unidades del INBU, ¿verdad? Especialmente en este caso es el trabajo del Departamento de Programas Habitacionales, donde Guillermo forma parte de la unidad de proyectos, ¿verdad? Es el encargado. Y como decía en la introducción César, la figura de iniciativa privada es una figura jurídica que permite la incorporación de capital privado en el desarrollo y maduración de proyectos y servicios también, no solo de proyectos revestidos de interés público, ¿verdad? Es importante esa declaratoria de interés público desde la etapa de formulación de proyectos, y esto está habilitado ya en el artículo 20 de la Ley General de Concesión de Obra Pública, con servicio público. Y también hay mucho antecedente a nivel normativo. Hay un reglamento ya desde el año 2000 y está regulado en un decreto, en el decreto 31836, sí, 31836 del MOP del año 2000. Y hay muchos instrumentos asociados, ¿verdad? Ya a ese decreto y ese reglamento. Ya hay guías de postulación, ya hay guías financieras, guías de riesgo, ¿verdad? Ya tenemos más de 20 años con normativa que es supletoria. Nosotros a nivel interno del INBU nos podemos acoger a esa normativa, ¿verdad? Igualmente podríamos crear normativa propia, pero estamos en una etapa de laboratorio, ¿verdad? Estamos en ese momento viendo nuevas posibilidades de desarrollo y gestión de proyectos, ¿verdad? Nosotros como entidad autorizada hemos avanzado proyectos a veces por el sistema financiero de la vivienda. En otros casos hemos desarrollado proyectos con fondos propios y subsidiando a las familias con apoyo de otras entidades, por ejemplo, FODESAF.
Hemos buscado otros mecanismos de desarrollo de proyectos por medio de sociedades administradoras de fondos inmobiliarios, ¿verdad? Hemos tenido cierta experiencia, cierto proceso administrativo y la idea es ver el laboratorio de diferentes tipos de gestión de proyectos, cómo levantar un proyecto, ¿verdad? Entonces en el INPU estamos muy motivados en ver esos posibles mecanismos para financiar proyectos y vemos en la APP o en esta modelo de iniciativa privada un eje muy importante que podría acelerar el desarrollo de proyectos. Nosotros, ahorita Guillermo puede profundizar, pero nosotros tenemos un portafolio de proyectos muy interesantes en terrenos INPU, ¿verdad? El INPU tiene un banco de tierras muy valioso, tierras muy bien ubicadas, y ya al interno del departamento se han madurado ciertos proyectos. Muchos proyectos ya se han hecho un anteproyecto, todas las estudios preliminares, toda la viabilidad ambiental, y tenemos en ese nivel de proyectos 3 proyectos muy bien ubicados en el área central. Entonces estamos haciendo un llamado a iniciativistas que puedan tener esto de base para avanzar en la estructuración financiera y proponer por medio de APP este tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces así avanzamos en lineamientos que hay ya a nivel país, que digamos el proyectos de inversiones públicas en el Banco de Proyectos dice, hay que mejorar la relación público-privada, creación de empleos. ¿Y qué más que crear empleos en el mecanismo inmobiliario y el sector de construcción, ¿verdad? Entonces, el bien público ahí estaría muy bien abarcado, ¿verdad? Terrenos públicos, financiamiento y avances de proyectos por medio de capital privado, una licitación para ver la adjudicación del iniciativista y se levanta el proyecto y después hay o concesión, que es un servicio, un mantenimiento a lo largo del tiempo y después una posible recompra del bien por parte de la institución o sin servicio y se puede colocar a terceros, ¿verdad? Entonces estamos en ese laboratorio de ideas y de avances con otros actores y aquí son importantes varios actores. La Junta Directiva del INPU, que ya aprobó esta figura, ¿verdad? Ya puso a disponibilidad del sector privado varios terrenos. El Departamento de Proyectos Habitacionales, ¿verdad? Que sería la unidad técnica a cargo de analizar las postulaciones, ¿verdad? Eso es importante, porque a veces, ¿qué ha pasado en el sector público? Que no hay esos equipos técnicos que analicen esas iniciativas. Pero en el INPU tenemos esos ingenieros, esos arquitectos, nos podemos apoyar del departamento financiero para ver el valor de retorno, el estudio de inversión del proyecto, y entonces a lo interno ya tenemos ese equipo técnico que puede dar el seguimiento a eso. Y el actor privado es esencial. Igualmente, el Consejo Nacional de Concesiones es un aliado que hemos estado enlazando y eso lo podemos abarcar más en el programa. Justamente, pues siguiendo la línea de lo que venías diciendo, Eric, y tal vez para darle la palabra ya también a don Guillermo, esta figura ya tiene tiempo de existir, pero sí es un hecho de que tiene muchísimo más potencial en el área de urbanismo y de proyectos que podría estar llevando adelante el INPU, don Guillermo. Sí, buenos días a todos, gracias por la invitación. Efectivamente, esta figura tiene ya muchos años en el país, pero ha sido utilizada en la mayor parte de su tiempo en obras de infraestructura muy grandes, ¿verdad? Puertos, aeropuertos, carreteras, ¿verdad? Cosas así. Proyectos que son muy complejos, muy de largo plazo, inversiones muy grandes, y que son proyectos que tienen una naturaleza, no por la forma en que se financian, sino tienen una naturaleza, digamos que conllevan riesgos muy grandes. Por ejemplo, si pensamos en puertos, pensamos en una obra que está sujeta a las condiciones del tiempo, ¿verdad? Si hay tormentas, si los niveles del mar, en fin, un montón de riesgos importantísimos. Si hablamos de carreteras, estamos hablando de una obra de una longitud grande que atraviesa un montón de territorios y demás, que los suelos, etcétera, varían de un kilómetro a otro, ¿verdad? Son obras que tienen, digamos, un nivel de riesgo importante. Cuando hablamos de vivienda, esos riesgos se acotan muchísimo, muchísimo, porque la vivienda en particular o este tipo de desarrollo urbano, y puede ser equipamiento y demás, se hace en locaciones muy definidas, un punto específico, ¿verdad? Un terreno con una ubicación muy clara,
ese terreno donde se desarrolla la obra. Si lo exploramos bien con estudios de suelos, etcétera, no vamos a tener mayores sorpresas, ¿verdad? O sea, está acotado muchísimo los riesgos. Entonces, por eso vuelve más sencilla la aplicación de la figura, ¿verdad? Básicamente, acotando los riesgos, ¿qué significa? Que podemos obtener inversionistas o desarrolladores que ven un esquema atractivo de inversión donde no se corren tanto riesgo y nos permite entonces ¿qué? Obtener mejores precios en las soluciones que vamos a construir, ¿verdad? Menores riesgos, bueno, entonces precios más bajos para todos. Y eso es lo que andamos buscando. Proyectos que podamos desarrollar para generar una oferta de vivienda barata, bien hecha, bien ubicada, que por eso es que pedimos, decía Eric, queremos motivar a los inversionistas en esta línea que nos acompañen con la iniciativa privada, porque son riesgos que venimos acotando muchísimo. Y si se trata de los estudios, normalmente nosotros los vamos adelantando, los estudios básicos los vamos adelantando. Es decir, que cuando sacamos un proyecto de estos al mercado, ya ha sido explorado por lo menos las etapas iniciales. Algunos ya tienen la viabilidad ambiental y demás. O sea que ya el negocio está más claro qué es lo que hay que entrar a hacer, qué es lo que hay que invertir y, como les decía, eso redunda en soluciones que se ejecutan más rápido y que los precios son más bajos para el mercado. Yo quisiera, bueno, me parece súper interesante, pero si yo soy una inversionista o trabajo en una inmobiliaria o soy parte del sector y estoy en este momento conectada escuchando esto, de pronto yo, ojalá sea vendedora, diría, uy, ahí tengo una oportunidad de negocio, pero ¿qué debe hacer esa empresa privada o ese desarrollador o para generar o para poder contactarse con la institución y decir, yo puedo hacerlo? Ustedes hablan de iniciativistas, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿qué tengo yo desde la parte de empresa privada que hacer para ser parte de ese proceso o parte de esa alianza público-privada? No sé si Guillermo o Eric. Creo que ya Guillermo tenía la respuesta. Sí, le voy a adelantar un poquito. Eric mencionaba ahorita una reglamentación. Existe una ley, ¿verdad?, que ampara la ley general de concesión de obra pública. Hay reglamentaciones a esa ley. Hay un instrumento que es un decreto que faculta por decirlo así, el que ese privado se acerque a las instituciones y proponga una idea de proyecto. La regla es que, por ejemplo, las instituciones del gobierno central deben hacerlo sí o sí a través del Consejo Nacional de Concesiones, que sería como la ventana para ese tipo de negocios. Los entes descentralizados, como el INBU, tienen la opción de hacerlo solitos o en un convenio con el Consejo de Concesiones. En esta materia, nosotros lo que hemos visto es que el Consejo de Concesiones tiene ya muchos años en esta tarea y que la expertise que ellos manejan es importante. Así es que sería recomendable a través de ellos, como lo estamos haciendo nosotros, juntar esfuerzos para promover el desarrollo de estas iniciativas. Básicamente la reglamentación que existe se generó con la intención de que el privado pueda detectar esas necesidades que hay. Por ejemplo, si el privado detecta que el INBU tiene necesidades de crear soluciones de vivienda para un sector de la población, ¿verdad?, de ingresos, etcétera, y que además tiene terrenos con muy buenas ubicaciones en tales lugares, pues él podría acercarse y decir, bueno, en el terreno que tiene la institución, en Tibás, yo le propongo hacer a usted un desarrollo con estas características, ¿verdad? Voy a atender la población con estos ingresos, la solución va a salir en tanto, etcétera, etcétera. Y a partir de esa propuesta, pues entonces la institución, en conjunto con el Consejo de Concesiones, empiezan a analizar si esa propuesta cumple con todos los requisitos que establece el decreto y es posible seguir adelante el proceso, ¿verdad? El procedimiento básicamente entra con algunos estudios básicos que sí se piden para poder analizar el negocio que el privado está proponiendo, que son básicamente estudios a nivel de prefactibilidad, que tienen ya varios elementos, ¿verdad? La parte técnica, financiera, legal, etcétera, ambiental y demás. Entonces, con esos requisitos se entra el proceso. Si se les garantiza, el reglamento sí lo hace, les garantiza que el primero que entre en ese proceso, dice el principio jurídico, el primero en tiempo, primero en derecho, ¿verdad? O sea, el primero que entra
como una propuesta para ese terreno, con esa idea, y se analiza y hasta que sea analizada, aprobada o rechazada, no se libera para otro proponente, ¿verdad? Eso es un poco una garantía que este reglamento les da a los iniciativistas, ¿verdad? Pero sí les pide de entrada unos estudios de preinversión a nivel de prefactibilidad. Ahora bien, don Eric, ¿por qué es necesario, por qué es buena idea esta figura de las alianzas públicas-privadas en temas habitacionales, en temas de urbanismo? Porque estoy seguro que alguien se preguntará esto, ¿por qué meter al sector privado en este tema que le compete al INPO, don Eric? Y bueno, en los últimos años hemos visto una industria, un sector, ¿verdad?, inmobiliario que ha desarrollado bastantes proyectos, ¿verdad? Hay bastante experiencia. En los últimos 20 años hemos visto un boom de soluciones habitacionales en áreas urbanas, bajo diferentes figuras, condominios, urbanizaciones, ¿verdad? Ha habido cierto aprendizaje y hay lecciones aprendidas del modelo de desarrollo, ¿verdad? Hay algunos desarrolladores que prefieren desarrollos de 7 niveles, otros que prefieren vivienda horizontal. Bueno, han explorado diferentes mecanismos, tanto tipologías de construcción como la forma de conseguir el financiamiento, ¿verdad? El desarrollo de la captación de fondos para desarrollar el proyecto y colocar en el mercado. Entonces ya hay lecciones aprendidas en el mercado, que es importante que el sector público vea eso, ¿verdad? Que ya el mercado inmobiliario ha avanzado en algunas lecciones y que podamos tener esos aprendizajes, ¿verdad? Entonces, nosotros desde el INBU igual hacemos perfiles de proyectos, avanzamos en los anteproyectos, toda la estructuración, pero lo dejamos a disponibilidad del iniciativista que pueda ver cómo puede aún mejorar, digamos, esas propuestas. Si ellos ven que puede ser más eficiente de tal tipo, tal modelo constructivo, la institucionalidad estaría completamente abierta a entender ese tipo, digamos, de proyecto. Entonces, ahí habrían ingresos, bajar los costos, digamos, asociados, y por ende el fin del INBU es que la dotación de vivienda pueda ser bastante competitiva, el valor de precio del mercado, ¿verdad? Entonces, otro tema importante es que nosotros podemos poner los terrenos a disponibilidad y que el valor del terreno se pueda pagar, ojalá, con la formalización. Entonces, eso le baja un poco el riesgo financiero al proyecto y vuelve más atractiva la figura. Entonces, bajamos los riesgos y por ende podemos manejar unos costos para trabajar vivienda asequible, ¿verdad? Muy bien ubicada. Entonces, es como esa visión, aprovechar el recurso que ya tenemos a lo interno de la institución, que es la maduración de los proyectos, los terrenos bien ubicados y el equipo técnico suficiente para analizar las propuestas que los iniciativistas pueden hacer. Entonces, toda la estructura está bastante conformada y por eso es que vemos bien apto el desarrollo de proyectos habitacionales en terrenos de INBU. Y estamos abiertos a diferentes modelos, ¿verdad? Que habría que analizar. Por ejemplo, en reuniones previas, esto de iniciativas privadas ya lo hemos comunicado bastante en diferentes sectores, ¿verdad? En la Cámara Costarricense de la Construcción, en el Consejo, en el CODI, en el Consejo de Desarrollo Inmobiliario. Hemos tenido reuniones de seguimiento con desarrolladores. Hemos tenido puertas abiertas, ¿verdad, Guillermo? Hemos estado atendiendo a muchas personas, más de 70 reuniones hemos hecho en el último semestre con actores. Y a todo el mundo ve bastante viable la figura, ¿verdad? Les motiva a trabajar en esto porque es algo nuevo, digamos, en el tema de vivienda. Lo han visto en carreteras o en otros sectores, pero esto le abre la posibilidad a otros grupos financieros y otros grupos privados de que tengan capital de trabajo no tan amplio como para hacer una carretera o un aeropuerto, sino, digamos, inversiones más bajas, con cierto valor de retorno interesante. Hemos visto varias figuras, por ejemplo, con las reuniones que hacemos con los desarrolladores, han visto la oportunidad de qué pasa, por ejemplo, si hacemos un proyecto de viviendas y es un proyecto de viviendas de alquiler. Entonces, dejamos mes a mes ese ingreso, ¿verdad? Y esa administración de ese proyecto no la hace el INBU, la hace un privado. Entonces, eso es una concesión de administración de ese bien por tanto tiempo. Ahí después tenemos que analizar el riesgo para la institución si hay una recompra de ese bien a futuro, ¿verdad? Entonces, esos son cálculos financieros que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, el riesgo se mide por el valor de la inversión y por el valor del retorno de esa inversión. Entonces, al final las reglas son muy claras
y la mentalidad de nosotros es poder dotar de vivienda a la familia costarricense, ya sea en propiedad o en alquiler, y poner a mover nuestros bienes inmuebles, ¿verdad? Eso es una meta muy importante, ¿verdad? Es una estrategia que tenemos en el plan estratégico 2020-2025, hacer una estrategia de bienes inmuebles y poner estos terrenos a disposición de iniciativistas es parte de este plan estratégico. Igualmente, nuestro plan estratégico, la línea número 1, esto lo repito en varios programas, es generar alianzas estratégicas. Esa es la línea número 1 de nuestro plan de acción, es generar un modelo de alianzas estratégicas. Y entonces tenemos alianzas estratégicas en vivienda, alianzas estratégicas en financiamiento y en la parte de ordenamiento territorial. En iniciativas, en alianzas estratégicas, en proyectos, desarrolladores, banca, oficinas de ingeniería y arquitectura. Y entonces por ahí es donde hemos ido alineando los objetivos institucionales con los objetivos estratégicos y con la situación del mercado, ¿verdad? Entonces, desde que el Limbo tuvo la reestructuración, nos hemos enfocado en ser lo más eficientes posibles, ¿verdad? Con los recursos que tenemos, ver cómo nos apoyamos de ecosistemas y de aliados estratégicos para avanzar en nuestros objetivos. A como lo hacemos en proyectos, en este caso, igualmente hemos tenido esas líneas en las otras áreas, ¿verdad? Que son financiamiento, que lo podemos tocar en otros programas. César, yo no sé si vos, porque te veo con ganas de preguntar yo también, y tal vez vamos por el mismo lado, porque me parece súper interesante. Algo que, dos cosas muy puntuales, nada más voy a decir una, por si te la quito, César, para que, que Eric decía hace unos minutos, el por qué, ¿verdad? O sea, el conceder ese terreno INBU en ese momento, el generar una vivienda diferente, que sería el tema del leasing o vivienda en alquiler, donde yo pues estoy viviendo en una vivienda que alquilo que eventualmente podría llegar a ser mía, ¿verdad? Que de momento vos estás alquilando o yo que estoy alquilando mi apartamento, de pronto decimos, bueno, digo, o sea, o lo alquilo o lo compro. Digamos que no se puede las dos versiones y sobre todo a muchas de las personas que nos siguen a través de redes sociales, muchas de las consultas es eso. Bueno, ¿cómo hago yo, por ejemplo, para ahorrar y pagar el alquiler? O sea, no nos da, no da la cobija, diría el dicho, para tanta gente. Entonces, iniciaría el Limbo con un proceso moderno, por llamarlo de alguna forma, o innovadora de decir, vamos a hacer vivienda clase media diferente a lo que se ha visto hasta el día de hoy, Guillermo. Sí, efectivamente. O sea, vamos a ver, en el logro de los cometidos institucionales, parte de los análisis o las barreras que encontramos, ¿verdad?, para el acceso a la vivienda, se derivan en dos áreas. La oferta inmobiliaria, que no encontramos la suficiente oferta inmobiliaria a un precio accesible, generalmente es bastante más alta de lo que podemos nosotros financiar, y el acceso al financiamiento en condiciones también de acceso, ¿verdad?, accesibles, que podamos poder obtener un crédito. Normalmente los requisitos de acceso al crédito son un poco elevados con relación a los ingresos y demás. Entonces, son barreras grandes y por más que el Estado costarricense ha estado tratando de manejar esas barreras y tratar de generar acceso, el INBU tiene ahorita a través de esta figura una muy buena oportunidad para hacer en un proyecto de esta naturaleza, utilizando estas figuras de las APPs, poder brindar las dos cosas al mismo tiempo. Tanto una solución inmobiliaria competitiva, ¿verdad?, de precio bajo, lo mejor que se pueda, financiada a largo plazo y con requisitos un poquito más blandos para el acceso, ¿verdad? Eso le permitiría a mucha gente poder obtener el acceso a la vivienda de acuerdo a su interés, porque pueda que el interés sea comprarlo o pueda que no, pueda que el interés simplemente sea el alquilarlo, ¿verdad? Ya un poco esas decisiones empiezan a generarse en el mercado. Ya no todo el mundo quiere comprar, pero sí tiene la necesidad de vivir en un lugar en algunas condiciones, ¿verdad? Entonces, esas decisiones de la gente, de los usuarios, empiezan también a manifestarse. Y aquí es donde estas opciones nos generan las dos posibilidades, que la gente pueda alquilar o que la gente pueda comprar a lo largo del tiempo. Y cuidado si no con condiciones muy manejables, ¿verdad?, en el tiempo. Entonces, por eso vemos que es una oportunidad muy grande. Teniendo nosotros los inmuebles, que es parte de
un elemento importante para el desarrollo de la vivienda, teniendo los inmuebles, nos da una posibilidad grande de poder procurar el objetivo institucional, poniendo en el mercado viviendas ya enlazadas con un financiamiento para compra o para alquiler competitivo. Qué interesante, don Guillermo, porque justamente esto al final es lo que le importa a la gente, tener opciones cercanas a la mano para poder tener vivienda de una forma o de otra. A fin de cuentas, en eso se resume lo que la gente pues espera, que puedan, que no sea tan difícil, que es la queja que muchas veces la gente dice, que hoy en día comprar casas es prácticamente imposible. Me gustaría retomar algo que decía Eric, y a propósito de cosas que mencionaban ambos, que los proyectos que se pueden hacer en unión con la iniciativa privada son muy diversos. No solamente hablamos del proyecto habitacional en sí, sino que también creo que le escuché a Eric decir ordenamiento territorial, por ahí ustedes mencionaron financiamiento. Me gustaría retomar eso, porque estamos hablando entonces de una cartera de proyectos mucho más amplia dentro de lo que puede hacerse con el limbo. Bueno, hay experiencias, ¿verdad? Por ejemplo, Chile ha avanzado mucho en algunos casos de equipamiento, digamos, que en terreno público un iniciativista proponga hacer una cárcel, digamos. Entonces, se le presenta al Ministerio de Justicia ese modelo, el país paga por disponibilidad durante cierto tiempo y el iniciativista puede levantar los fondos, todos los estudios y construye ese equipamiento. Igualmente clínicas, ¿verdad? También puede desarrollarse clínicas en algunos terrenos, escuelas. Es una figura interesante que ya se ha motivado en varios países, y nosotros tenemos un reto de infraestructura, ¿verdad? De gestión de proyectos y de infraestructura que vemos por medio de APP, que puede ser interesante para otras entidades del país ver esta figura. Y nosotros desde el INBU también en nuestro marco estratégico hemos visto que nuestras unidades de proyectos podría ser un ente asesor de otras instituciones para apoyarlo en el análisis de iniciativas. A veces puede haber una entidad que se le proponga una iniciativa para desarrollar cierto equipamiento y la administración a cargo de ese ente, pero no tiene el equipo técnico interno. Entonces se rechaza o no se acepta o se le da largas a esa iniciativa. Lo que nosotros queremos como institución es fortalecernos y podernos posicionar en otras instituciones para que nos vean como un aliado, para poderlos apoyar en estas estudio de esas iniciativas, ¿verdad? Entonces, equipamientos. Otro tema, terreno SIMBU, y que algún equipamiento que el iniciativista analice y haga un diagnóstico de la zona y vea, por ejemplo, que hace falta una guardería o un centro de cuidado en tal zona porque hay una población joven alta, o como hemos ido viendo que la pirámide poblacional está creciendo en la parte alta, ¿verdad? Que hay necesidad de albergues de adultos mayores. Entonces, que en un terreno del INBU se puede hacer un modelo de iniciativa de un albergue de adulto mayor y se da bajo la figura de concesión, ¿verdad? Pueden haber ingresos asociados con respecto a posibles captaciones de algunas de las pensiones o estudio, digamos, de cuál sería el costo mensual, y que el iniciativista haga el cálculo de ese modelo de negocio, ¿verdad? Entonces pueden ser equipamientos, pueden ser infraestructura, como ya el país lo ha visto, ¿verdad? Autopistas o muelles, ¿verdad? Caldera y APM son concesiones de infraestructura portuaria, pero podríamos ver grandes operaciones en el territorio bajo esta figura, ¿verdad? Entonces, digamos, un gran terreno público, IMAS, INDER, Habdeba, que se motive un proyecto ligado al contexto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso es importante que el iniciativista lo tenga presente, que tiene que hacer un diagnóstico integral del espacio y de las necesidades, ¿verdad? Entonces, plantea un proyecto adecuado al contexto y a las estadísticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un terreno de vocación logística, se podría plantear un parque de bodegas ligado a una operación muellera y con otros usos mixtos comerciales, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo operaciones interesantes que se pueden acelerar porque hay inyección de capital privado.
Y entonces se ve materializado opciones de reactivación y opciones de empleo en algunas zonas importantes, ¿verdad? Podemos estar pensando en el sector de Caldera, en el sector de Moín, en esas zonas, podríamos estar pensando este tipo de proyectos. Otro ejemplo que el país ha avanzado han sido centros de desarrollo humano, por ejemplo, a veces gobiernos locales. Curriabat ha hecho 3 centros de desarrollo humano con capital municipal, pero perfectamente podría ser iniciativa privada que desarrolle ese equipamiento y que se queda dándole la operación, ¿verdad? Y mes a mes el gobierno podría pagar esos servicios, es un pago por disponibilidad. Entonces el valor público también, el valor del presupuesto se optimiza y lo que el gobierno gastó en la infraestructura podría haber priorizado otra necesidad, ¿verdad? Entonces eso es importante, ver de que la figura permite muchas soluciones, ¿verdad? Eso es lo importante de irlo posicionando y llamarlo no solo en vivienda, sino en equipamiento, en colegios, en escuelas, en espacios públicos también, ¿verdad? Pensar un espacio público. A veces los parques, la gente lo ve que es como un gasto, no están viendo que es una inversión asociada. Lo hemos conversado en otros programas. Si usted invierte en espacio público, está invirtiendo en seguridad, en espacios apropiados, en que la gente esté en la calle. Entonces, no es que está gastando en cámaras, en policías, sino está generando convivencia, ¿verdad? Y eso es muy importante para la ciudad también, ir generando esa convivencia y esa confianza. Y las alianzas públicas es eso, ir generar confianza entre el sector público y el sector privado. Muchas de las reuniones que hemos tenido es esa de las principales, no quejas, sino inquietudes. Bueno, ustedes en esta administración están motivando, están alineados los equipos técnicos, la junta directiva, pero ¿qué pasa si hay un cambio? Entonces, por eso es importante aclarar y generar esos espacios, ¿verdad? Lo importante es el diálogo entre los actores y eso es lo que afianza y afina este modelo de APP. Voy a interrumpir acá, yo sé que Tatiana quería preguntar, ¿cómo garantiza el INBU técnicamente que los proyectos que se hacen a través de esta figura responden siempre al interés público y no pueda de repente aparecer el interés privado por algún lado y afectar el interés público? ¿Cómo se asegura o se está asegurando el INBU de que el interés público siempre esté primero, don Guillermo? Sí, sí, básicamente por eso es que se requiere en este tipo de desarrollo de proyectos unos estudios de preinversión muy bien elaborados, ¿verdad? Para que entonces podamos analizar los costos aproximados, pero bastante finos, los riesgos, hay que definir claramente los riesgos, qué parte del elemento del desarrollo del proyecto es un riesgo suyo, se lo lleva el concesionario y pase lo que pase, es su riesgo, qué riesgo retiene la administración, etcétera, para valorar entonces eso que usted llama el interés público, ¿verdad? ¿Cómo garantizamos el interés público? Bueno, básicamente tenemos un cometido en la institución relacionado con brindar vivienda a la población de clase media y de interés social y que tenemos que garantizarle ese acceso y alrededor de esta operativa, pues ese privado tiene un margen definido para actuar, ¿verdad? Es decir, utilidades razonables, inversiones razonables, riesgos razonables. Por ejemplo, en el pasado, antes de las APPs, todos los riesgos eran asumidos por el gobierno, ¿verdad? El Estado. Usted tenía gente que contrataba para hacer cualquier tipo de obra. Y si algo sale mal, el Estado es el que responde. Un error en planos, el Estado responde. Un error en construcción, el Estado responde, ¿verdad? Así eran los riesgos en ese momento. Con el manejo de las APPs, esos riesgos cambian, porque al fin y al cabo, el que está construyendo, el Estado lo está haciendo, pero a través de un tercero. Y a ese tercero, a ese privado, le dijo, señor, basado en su expertise, usted diseña y construye. Y si algo sale más relacionado con el diseño y la construcción, es su riesgo. Usted lo cubre, ¿verdad? Entonces, bueno, puede hacer que tenga una utilidad un poco reducida o que tenga que utilizar otros mecanismos como aseguramientos. Es usual utilizar seguros por si algo pasa, etcétera. Se resalzan inversiones que tal vez no estaban previstas o que algo salió mal. Pero para nosotros, de cara al cliente, al usuario o a la institución, el precio era uno, ¿verdad? Fijamos que la solución
iba a costar 30 millones. Bueno, va a costar 30 millones. Porque eso es lo que sabemos que el mercado puede absorber para cierto tipo de ingresos. Y entonces, por eso es que en estas APPs, el análisis de riesgos es el punto clave, ¿verdad? O sea, ¿qué le doy al iniciativista como riesgo que él maneje y qué me dejo yo como Estado para asumir por si algo pasa? ¿Verdad? No podríamos transferir el 100% de todos los riesgos, pero sí una gran mayoría, de acuerdo al expertise de cada cual y lo que andamos buscando, ¿verdad? Lo que como Estado andamos buscando. Entonces, así nos aseguramos. Básicamente, no podríamos empezar, por ejemplo, con una propuesta de iniciativa privada donde la expectativa es que las soluciones salgan en el orden de los 25, 30, 40 millones y al final salgan en el doble. Eso no puede ser, ¿verdad? Eso no puede ser. Entonces, por eso esas reglas claves desde el inicio es lo que hace asegurarnos de que estamos cumpliendo con nuestro cometido, ¿verdad? O sea, las familias realmente van a poder tener una vivienda, un acceso a la vivienda y al financiamiento de soluciones de esos niveles de inversión. Si ponemos esos otros niveles de inversión, pues la familia no va a ingresar a eso, ¿verdad? Ni nosotros podríamos permitir que algo así se desarrolle. Entonces, es la forma en que lo hacemos, a través de estudios técnicos muy bien hechos, muy bien revisados y supervisados, para que al final es lo que nos respalda a nosotros, ¿verdad? Las actuaciones técnicas están respaldadas ahí, a través de estudios técnicos, estudios de factibilidad, bien motivados y muy bien justificados de lo que se pretende hacer como negocio del Estado, ¿verdad? Donde incorporamos el capital privado. César, y justo me quitaste las palabras de la boca porque también estaba pensando en esto, sobre todo que uno ve muchas noticias, a veces salen notas de varias concesiones y demás, y uno dice, bueno, pero responsabilidad de quién es, cuánto se va a meter, digamos, la parte privada o va a prevalecer frente a la parte pública. Y es importantísimo que el interés público siempre va a estar o va a prevalecer sobre cualquier otro interés, puesto que nos afecta de manera positiva a todos las y los ciudadanos. Eric quería decir algo y antes de que él lo diga, además de lo que vas a decir, Eric, que no es lo mismo que yo te voy a preguntar, pero yo quisiera que entráramos un poquito ya, Eric, en materia, porque si yo en este momento estoy viendo el programa y que dicho sea de paso, recuerde que puede hacer sus consultas a través de nuestras plataformas de Facebook. ¿El INBU ya tiene alguna propuesta? Yo como empresa privada puedo decir, ese terreno que vi, que yo sabía que es del INBU, se puede hacer este tipo de leasing, por ejemplo, para vivienda, puede utilizar los programas de financiamiento que el INBU tiene. Eric. Bueno, a la fecha no hemos recibido iniciativas, ¿verdad? Todavía no hemos recibido una iniciativa. Si entra, tenemos la obligación de analizarla, ¿verdad? Eso es lo que la ley supletoria que les indicaba y que Guillermo también profundizaba. Hay paralelo, nosotros hemos estado haciendo el enlace con el Consejo Nacional de Concesiones, estamos en procesos de futuros convenios para analizar en equipo estas iniciativas que se nos presenten, ¿verdad? Ya hemos hecho difusión de esta modalidad. Hay acuerdo de junta directiva donde se pone a disposición de terceros el estudio y el análisis para proponer iniciativas de estas fincas, ¿verdad? Tenemos un primer acuerdo donde se aprobaron un portafolio de terrenos que nosotros a lo interno catalogamos cuáles fincas podrían ser interesantes para desarrollo de proyectos de familias de ingresos medios y cuáles podría ser interesante para erradicación de precario o para vivienda social, ¿verdad? Entonces tenemos el portafolio subdividido en dos grandes grupos. Con la dirección y con el departamento, el desarrollador o los privados pueden solicitar un espacio de reunión, les presentamos la presentación de los terrenos, la ruta que se ha presentado, tenemos el acuerdo y criterios legales internos y estamos avanzando en el mecanismo apoyado del Consejo Nacional de Concesiones. Entonces, próximamente también se puede hacer un comunicado en cuanto al avance de ese convenio. Pero esa es la ruta, digamos. Si un desarrollador quiere hacer cita, puede escribirme, ¿verdad? A ecalderon@inbu.geo.cr
y programamos la reunión. Nosotros desde la dirección, en apoyo con el departamento, hemos atendido todos los espacios para ir comunicando, ¿verdad? Sabemos que es un piloto, es un laboratorio nuevo de mecanismos de financiamiento. Entonces, amparado también en que es algo nuevo que estamos haciendo, los desarrolladores han entendido y han visto la oportunidad, ¿verdad? Entonces, no hemos recibido todavía iniciativas, pero sí han habido varios grupos muy interesados que ya hemos hecho visitas, hemos hecho reuniones de seguimiento, hemos enlazado banca pública, banca privada, se ha hecho llamado a varios actores, ¿verdad? Desde el año antepasado se mandaron varios comunicados para búsqueda de socios financieros, para desarrollo de proyectos, y hemos tenido respuestas de varios sectores, ¿verdad? Importante ir documentando todo el proceso, tenemos bitácoras claras de todo el proceso, todos los acuerdos de junta. Cada 2 meses hacemos un seguimiento de APP en la junta directiva, y entonces hay bastante camino avanzado y por recorrer, ¿verdad? Algo importante es la creatividad y la innovación en las propuestas, ¿verdad? No podemos hacer una solución machotera en algún contexto, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos es que haya esa riqueza en cada uno de los proyectos. Si para poder equilibrar el valor de venta de las viviendas, por ejemplo, ¿qué pasa si un primer piso es comercial, ¿verdad? Entonces, eso se puede colocar a valor de mercado y precios puede subvencionar o bajar el costo de las unidades. Otro tipo de vivienda puede ser vivienda de alquiler, otro tipo de vivienda puede ser de ingresos medios, otro tipo de vivienda para colocar al Sistema Financiero Nacional de la Vivienda. Creemos en la diversidad y creemos en la mezcla, no solo de usos, de comercio, oficinas, vivienda, sino también de rangos y de ingresos familiares, ¿verdad? Creemos en una ciudad mixta, en una ciudad compacta, diversa, con diferentes grupos, ¿verdad? Eso es la riqueza de la ciudad y los barrios, ¿verdad? Creemos en esos barrios vivos, activos, y que un proyecto de vivienda sea ejemplo de esa riqueza y de esa diversidad que como institución motivamos, ¿verdad? Que la gente que trabaja en un sector pueda vivir cerca y pueda comer y comprar cerca, ¿verdad? Esa ciudad de 10, 15 minutos caminable, ¿verdad? Eso es como la visión que tenemos y que hemos ido motivando en estas reuniones con los desarrolladores, y ponemos a disposición todos los proyectos que ya hemos madurado. Hablamos de un proyecto en Curriabat, un proyecto en Tibás, un proyecto en San José Centro, por el Parque La Paz. Son terrenos muy bien ubicados cerca de transporte y se ligan a otros proyectos donde la institución forma parte de forma interinstitucional. Con el sector privado trabajamos muy de la mano en una mesa técnica multinivel de desarrollo urbano orientado al transporte, en el marco del tren y en el marco de las líneas de buses, ¿verdad? Entonces trabajamos con el Ministerio de Vivienda, con el Despacho Primera Dama, con el IFAM, con las 15 municipalidades, con el sector privado, con institución, con academia, y todo esto de desarrollo de proyectos, de esta visión de proyectos en tierra pública, lo estamos también motivando en esos espacios de diálogo, ¿verdad? Entonces es importante ver el rol del sector privado en el desarrollo de espacios y ciudades seguras, ¿verdad? A veces cuando hacemos modelos de gobernanza y modelos de gestión, el sector privado dice, ¿y dónde entro yo? ¿Dónde entro? No me veo reflejado en un organigrama, no me veo reflejado en un espacio de gestión de proyecto. Y en el territorio, la ciudad la hacemos públicos, privados, ciudadanía, gobiernos locales. Ahí es donde podemos vincular toda la visión de desarrollo de proyectos por medio de alianzas público-privadas, ¿verdad? Como se puede decir de forma sencilla, don Guillermo, el terreno está preparado, se les está dando seguridad, lo que se necesita es creatividad, buenas ideas y que comulguen con esta filosofía que mencionaba don Eric, esta filosofía del limbo en cuanto a estos temas. Sí, correcto, sí es, el terreno está preparado, efectivamente. Tenemos marco normativo, ¿verdad? Que desde el punto de vista jurídico da seguridad al actuar en este tipo de negocios. Tenemos la disposición, como decía Eric, de la junta directiva, de la parte gerencial, de las áreas técnicas para que se desarrollen. Está la apertura para difundir información y atender cualquier inquietud que un potencial iniciativista quiera empezar a explorar, ¿verdad? Tenemos esa disposición. Están los inmuebles INPU, que son muchísimos inmuebles a lo largo de todo el país, muchos muy bien ubicados,
que están ahí listos, ¿verdad?, para desarrollar un negocio existente, exitoso para, primero, el Estado, ¿verdad?, y su cometido, y que puede generar a la vez un apoyo en este proceso de reactivación económica y donde el sector privado puede participar sin duda alguna. Sin duda alguna, sabemos que ese sector tiene expertise, tiene músculo, tiene conocimiento y puede apoyar muchísimo y depurar muchísimo de los procesos de desarrollo de vivienda, de oficinas, de locales comerciales, etcétera, que como decía Eric, en nuestros proyectos de vivienda, lo que visualicemos como área de comercial o área de oficinas, nos sirve, por un lado, desde ese concepto urbano, de desarrollo urbano que él explicaba ahorita, pero en el plano financiero nos ayuda a financiar la vivienda, ¿verdad?, que son áreas de metros cuadrados de oficinas o de comercio que pueden venderse a un precio bueno y que nos ayude entonces a subvencionar o a bajar el costo de la vivienda, que al final es el interés primordial nuestro. Entonces vemos que los objetivos de desarrollo urbano están ahí, pero también detrás hay un sustento financiero de negocio que nos permite ofrecer la vivienda en ese entorno. Debería ser un ganar-ganar, don Guillermo. Efectivamente. Para todos. Yo pienso. Un ganar-ganar, efectivamente. Y más para la gente que al final va a tener muy buenas y mejores opciones de vivienda. Sí, vamos a ver, Eric ahora que él lo exponía, uno tiende a dar rienda suelta a la ilusión, ¿verdad? Uno se imagina viviendo en un inmueble de esa naturaleza, en un segundo, tercer, cuarto piso, donde para comprar el pan o las cosas del súper simplemente baja al primer nivel o cruza una calle, no tiene que tomar el vehículo, el autobús, etcétera. Donde quiere accesar a un área de recreo, camina 200 metros, ahí está un buen parque con toda la infraestructura. El impacto que eso tiene en el esquema de movilidad actual, ¿verdad? O sea, en el uso de horas vehículo, horas empresa, consumo de combustibles, mantenimiento de vehículos, contaminación. O sea, vamos a ver, eso cambia, ese desarrollo urbano, esa visión que Eric estaba exponiendo, cambia radicalmente la forma en que nosotros nos movilizaríamos entonces en nuestro país. Y ahora, si uno le agrega ese componente al teletrabajo, que está muy de moda, bueno, vemos que son opciones interesantísimas y que a todo mundo le gustaría tener, o más bien dejar de lado el estar 2 horas en la autopista para poder llegar al trabajo, ¿verdad? Y luego en la tarde otra vez 2 horas de vuelta. Y más bien utilizar esas 4 horas en algo más placentero, productivo, ¿verdad? Bueno, este tipo de desarrollos son los beneficios que nos pueden dar, ¿verdad? Llegar a eso, ya bajarlo de esa ilusión, de ese ratito de confort que sentimos ahorita imaginando, a una realidad y poder disfrutar ese tipo de beneficios. César, y creo que durante todos los programas que hemos tenido en Un Clic, incluso el de la semana pasada, si lo recuerdas, que estábamos con don Marco Hidalgo y con don Fabián Mora, hablamos de que Limbo era una institución, o que era, no es, y sigue siendo y será una institución que interviene en la parte urbana, ordenamiento del territorio, la parte de financiamiento y la parte de soluciones habitacionales. Y creo que hoy, con eso de las iniciativas de alianza público-privada, queda más que claro, porque no sé si lo notaste, o si ustedes que nos están viendo lo pudieron apreciar, pero justamente esto que acaba de decir Guillermo y que Eric dijo unos minutos atrás en temas de vamos a generar, o la idea de generar vivienda donde yo bajé al primer piso y pude comprar, qué sé yo, la leche que me hacía falta para cocinar mientras bajé un momentito o crucé la calle un momentito, o el pan que necesitaba, y de pronto me quedé en teletrabajo y ya no tuve que sufrir las 2 horas ida ni de regreso, o bien la seguridad en el espacio público. Justamente todo esto se combina y es lo que hace a Limbo la institución que durante 67 años ha sido, ¿verdad? Donde se combina el financiamiento, donde se combina la solución habitacional y donde se combina el espacio en el ordenamiento del territorio donde yo voy a habitar y la planeación finalmente de las ciudades. Tenemos
varias consultas, no tienen que ver con el tema, pero sí quisiera como no dejarlas ahí en el aire para que decirle a don Wilber González, recordarles que el sistema de conectividad, ya sea con el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica, no es un tema que el limbo pueda garantizar siempre, ¿verdad? Es decir, los pagos se pueden hacer a través de esto, pero si las plataformas del Banco de Costa Rica o el Banco Nacional están, como se dice popularmente, caídas, nosotros no tenemos, digamos, injerencia en eso. Entonces, por favor, don Wilber, comuníquese con el banco para ver qué es lo que está sucediendo. En el caso de doña Nora Macís, que indica que nos ayuden con una vivienda para los pobres de Liberia, Guanacaste, que aquí en Liberia hay varios terrenos. Ya hemos hablado mucho sobre proyectos, voy a aprovechar que tengo aquí a Guillermo, pero recordarle a la población que los terrenos que se ven a veces no pueden ser utilizados en vivienda, porque de pronto pertenecen a espacios públicos. Entonces, cuando es un espacio público, no hay nada que hacer, sirve única y exclusivamente para ello. Así que doña Nora, y a los que escriban sobre este tema, sí les recuerdo que el INBU simplemente hace la tramitología de lo que es bono de vivienda. Así que yo les aconsejo que ingresen a www.bambi.fi.cr o que pongan en el buscador Banco Hipotecario de la Vivienda para que puedan ver los requisitos y quizás proyectos que existan abiertos. Dicho esto, ¿verdad? Porque para no dejarlos ahí y porque ya casi vamos a finalizar, César, ¿qué te parece si Eric y Guillermo no nos dan un mensaje a nosotros, sino a las personas que nos están viendo? ¿Qué hacer si yo tengo esa iniciativa en mi mente, si yo formo parte de la empresa privada y digo, bueno, yo tengo un proyecto que pienso que le podría gustar al INBU, que le podría interesar o sea, que podría ser bueno para la ciudadanía, basados en todo esto que hemos escuchado esta mañana? No sé, don Eric, si usted quiere iniciar. Bueno, aquí el proceso tiene varias etapas, ¿verdad? Una primera etapa de postulación, una etapa de análisis, una etapa de que se aprueba y después se va a un proceso de licitación pública, ¿verdad? Que es un mensaje importante para los iniciativistas, ¿verdad? Que todos los estudios que ellos van generando antes de hacer la propuesta de la iniciativa y la postulación, todos esos estudios hay que contabilizarlos, tener una metodología de cálculo, ¿verdad? Se presentan, en el limbo vamos a analizarlos, vamos a hacer la retroalimentación, hay que corregir cosas, se corrigen de los estudios de factibilidad que señalaba don Guillermo, pero todos esos gastos que incurre el iniciativista se quedan estipulados en el momento donde nosotros hacemos un cartel de licitación, ¿verdad? Porque la iniciativa tiene que salir a contratación. El iniciativista puede participar y puede ganar. Si el iniciativista participa y no gana, el otro adjudicatario tiene que pagar esa inversión que hace el iniciativista. Entonces ahí la parte, digamos, como de dudas de inversión, que cómo se me va a retribuir esa inversión previa, está clara en esos mecanismos de desarrollo de proyectos. Ese mecanismo de postulación y de riesgos de financieros y de cómo se presenta la iniciativa forma parte de todas esas normas y todos esos reglamentos que acompañan a este decreto. Nos puede escribir, nos podemos hacer una reunión, yo les comparto el portafolio de proyectos, de terrenos, les doy las guías básicas del MOP, pero de todo eso está a disposición ya en las páginas, ¿verdad?, jurídicas sobre el procedimiento, ¿verdad? Entonces las reglas están claras en esos instrumentos, pero nosotros hacemos este espacio de diálogo para enseñarles cuáles propiedades son las que a nosotros nos interesaría, digamos, que se pueda ir avanzando. Entonces, por ahí es como un mensaje que a mí me gustaría dejar claro, ¿verdad?, de cómo es el procedimiento, que haya mucho diálogo, ¿verdad?, y de comunicación. Nosotros estamos dándole prioridad desde la Dirección de Urbanismo y el Departamento de Programas Habitacionales a este modelo de desarrollo por iniciativa privada. No sé si Guillermo tiene otro mensaje de este encadenamiento. Sí, claro. Básicamente, yo quisiera expresarles que no existen las malas ideas, ¿verdad? O sea, básicamente eso, yo lo que quisiera transmitirles es que pueden las personas tener alguna idea de algo que quizás, dicen ellos, va, que no les interese a la institución. No. Venga, acérquese, consulte,
converse sobre eso, porque puede hacer que de esa idea nazca un proyecto que solucione necesidades del sector público, ¿verdad? En materia de vivienda o de urbanismo, o hasta desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Nosotros en el INBU tenemos productos financieros también para el mercado de la vivienda. Entonces, las ideas son valiosísimas, de ahí uno puede realmente seleccionar y explotar mucho. Así es que es la invitación para que se acerquen y que a través de la Dirección de Vivienda hagan contactos, pidan citas, expresen qué posibilidades de negocio ven ellos con los inmuebles INBU. Y nosotros, pues con muchísimo gusto vamos a estar atentos a recibirlos y a comentar y a discutir sobre esas ideas que traen. Y tal vez complementemos, ¿verdad? Podamos nosotros complementar y desarrollar ya una opción de negocio que sea ese ganar-ganar que hablamos, que satisfaga el interés público que hemos conversado y que también ofrezca la oportunidad de hacer un negocio al sector privado, ¿verdad? Y de esa manera pues generamos todos los objetivos de forma integral, ¿verdad? El sector público satisface sus necesidades y el sector privado pues tiene opciones de empleo, de trabajo, que ahorita pues necesitamos muchísimo reactivarlo. Importantísimo esto, Guillermo, que usted mencionaba, Tati. Esto Así también es. va a ayudar a todo el gran tema de reactivación económica que tanto nos está urgiendo en el país, ¿verdad? Sobre todo en el sector construcción, César, que es bastante importante porque recordemos que el sector construcción no solamente es el edificio que usted ve ahí que se levanta, se reactiva la económica en la comunidad donde se está desarrollando el proyecto de una manera impresionante. ¿Desde qué punto de vista? Desde la persona que tuvo que tomar el bus para llegar ahí, el trabajador, los trabajadores que se alimentan en las pequeñas soditas, por llamarlo de alguna manera, emprendimientos que existan en la misma comunidad, hasta la pulpería más humilde se ve beneficiada con este tipo de desarrollo porque son personas que tienen que trasladarse a trabajar justamente ahí. Así que el sector construcción es uno de los sectores que genera más empleos y reactiva la economía, no solamente a nivel nacional, puesto que ¿verdad? Vienen los materiales de construcción que venden otras empresas, sino que a nivel local reactiva la economía. Yo quisiera, antes de cerrar, contestar un par de preguntas que nos pasó nuestra compañera Sofía sobre bonos. Son ambos sobre bonos a don Roney, ese calero que nos dice que aquí los extranjeros tienen más opciones que los ticos y a estos les dan vivienda y nunca vuelven a ver a las personas que más lo necesitan. Esto normalmente es un mito, así que yo le invito a que revise el Facebook y la página del Bambi, porque ellos tienen los datos como ente, como banco de segundo piso, que maneja todas las entidades autorizadas y que da la aprobación para todos los bonos. En este momento, doña Saray Hernández nos pregunta que si estamos ayudando con el bono artículo 59. Recordarles que el INBU es una entidad autorizada más del sistema del Banco Hipotecario de la Vivienda. Son 25, nosotros somos solo una, hay 24 más y desafortunadamente por presupuesto no estamos tramitando nuevas posibilidades de bono de artículo 59, puesto César, que ya llegamos al tope del presupuesto que nos dicta el Banco Hipotecario. Y a don Esteban Amador, que efectivamente son las entidades autorizadas las encargadas de dar información. Sin embargo, desde meses atrás hemos indicado que la institución no cuenta o no puede realizar o tramitar más solicitudes de bono, artículo 59, por este tema que acabo de indicar. Por eso nosotros remitimos a las personas a que puedan revisar la página del Bambi, www.bambi.fi.cr, para que pueda ver las otras 24 entidades autorizadas y comunicarse directamente con ellas para que puedan solicitar el subsidio de la vivienda. César, ya ahora sí nos quedamos sin tiempo, pero como siempre nos pasa igual. Aquí y los viernes en Proyección INBU siempre nos quedamos sin tiempo. Y siempre les quiero decir, a veces nos quedamos con unos temas ahí pendientes que van a haber reprise para poder hablar de los mismos. Los esperamos en Proyección INBU el viernes a las 11 de la mañana. También infórmese a través de nuestras redes oficiales. Y sin más, César, muchísimas gracias por acompañarnos, a Eric y a Guillermo por explicarnos esto. Y si usted tiene una iniciativa, ya lo sabe, ingresa a www.geo.cr para enviar su propuesta. Muchísimas gracias.